¿Algunos? Bien, entonces decíamos, tenemos este ejercicio donde tenemos tres números enteros. Queremos probar que a partir de A divide E y A divide C, entonces A divide A menos 3B más 5C. Repito, como A divide B, existe un K entero, tal que el B es igual a K por A. Con el mismo razonamiento, si A divide a C, existe. Bueno, ojo, acá me dice existe un número entero. Pero no conviene elegir la misma letra porque podría ser un número entero distinto. No me muteé. ¿Me escuchan, chicos? Juaco me dice que sí. ¿El resto me escucha? Ok. Sí, Rocco, de ese problema de los auriculares, no sé qué estaba usando. Fíjate si podés incrementar el audio de una forma. Bueno. Entonces, como A divide a C, existe, llamémosle con otra letra, que le podemos poner T entero, tal que el C, el que está del lado derecho, es igual a ese número entero por A. Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es probar que el A divide a toda la expresión. Es decir, queremos que esta expresión sea un número entero por A. Entonces vamos a trabajar sobre esta expresión. Sabemos que menos 3b más 5c es igual a ¿qué? Bueno, el objetivo es probar que quede igual a A por algún número entero. Entonces, bueno, creo que está bastante cantado, ¿no? Vamos a reemplazar B por K por A y C por T por A. Esto es igual a menos 3 por B, que es K por A, más 5 por C, que es T por A. Y si tomamos factor común A, esto queda A por menos 3K más 5 por T. Y acá lo importante es que nosotros sabemos que el K es un número entero, el T es un número entero. Pero bueno, toda esta expresión que tenemos acá, cuando yo multiplico dos números enteros, el conjunto de los números enteros es cerrado respecto del producto. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo dos enteros y los multiplico, me da un entero. Entonces acá tengo un entero. Lo mismo de este lado. Y también la suma es cerrada respecto de los enteros. Así que toda esta expresión que tenemos acá es un número entero. ¿Qué número entero es? Y no lo sé, porque va a depender del A, de B, de K y del T. Pero sé que la expresión menos 3b más 5c es A por un número entero. El que obtengo haciendo esta cuenta. Eso quiere decir, entonces, que el A divide a menos 3b más 5c. ¿Sí? Lo mismo que A es divisor que menos 3b más 5c, o menos 3b más 5c es múltiplo de A. ¿Sí? Todo quiere decir lo mismo. ¿Está bien? Sencillo. Digamos, de los que tienen en la práctica de teoría, es bastante sencillo, pero bueno, simplemente para recordar esta noción de divisibilidad, de divide, de cuando un número entero divide a otro. Eso lo vamos a usar todo el tiempo en este práctico. Ya lo habrán notado. Bien, ¿se entendió? Ok, seguimos. Espacio en blanco, perfecto. Bueno, clásico ejercicio de divisibilidad. Tenemos un número entero, A, tenemos una expresión que se obtiene, se calcula a partir del A,
Que el A no sabemos nada, lo único que sabemos es que es un número entero. No sabemos si es positivo, si es negativo, hasta podría ser el mismo cero. Tenemos una expresión que es 5 por A al cuadrado menos 1, y queremos probar que esta expresión es divisible por 30. ¿Sí? Dicho de otra forma, lo que queremos hacer, vamos a poner así, o equivalentemente, queremos probar que 30 divide a 5 por A al cuadrado menos 1. Bien, bien. Entonces, algunas cuestiones que vamos a tener en cuenta en este ejercicio. Acá tenemos que recordar algunos conceptos que vienen en teoría y bueno, y adaptarlos al formato de este ejercicio en sí, ¿no? Para empezar, conviene esta expresión factorizarla. Y después van a ver por qué. Factorizar esta expresión es muy sencilla. Simplemente tengo que mirar el factor de la derecha y hacer diferencia cuadrada, ¿no? O sea, tenemos 5 por A al cuadrado menos 1, nos va a quedar 5 por A menos 1 por A más 1. ¿Bien? Por otro lado, el 30 lo vamos a factorizar. El 30 lo vamos a factorizar como producto de enteros coprimos. El 30 es 6 por 5. Perdón. Sí, es 6 por 5, pero nos conviene al 6 a su vez escribirlo como 2 por 3. Es decir, al 30 estamos escribiendo como potencia de números primos. ¿Sí? El ejercicio de algoritmo de Euclides, hoy no creo que veamos uno de esos, pero tienen un ejemplo en la teoría y el día lunes Leonardo explicó uno, si no me equivoco. Y si no, de último me avisan y preparamos alguno. No hay drama. Bueno, entonces, ¿cuál es, digamos, la forma de jugar con estos ejercicios? Fíjense lo siguiente. Decir que 30 divide a 5 por A al cuadrado menos 1 es lo mismo, vamos a poner sí y solo sí, es lo mismo que escribir 2 por 3 por 5 que divida a 5 por A al cuadrado menos 1. ¿Por qué es lo mismo? Porque estoy simplemente al 30 escribiéndolo como 2 por 3 por 5. Pero acá viene la parte, digamos, por ahí un poquito más teórica propia del tema, que esto es lo mismo que hacer lo siguiente. Sí, solo sí, déjenme abreviar. Sí, solo sí. 2 divide a 5 por A al cuadrado menos 1. 3 divide a 5 por A al cuadrado menos 1. Y 5 divide a 5 por A al cuadrado menos 1. Sí, también, Rocco. Sería lo mismo porque yo estaría simplificando por 5. Sí, lo podemos hacer. No, no lo quiero, digamos, no lo quiero simplificar porque quiero destacar bien dónde usamos cada propiedad. A ver, en realidad, si bien es un sí solo sí, que son condiciones equivalentes, lo que a nosotros nos interesa, y esto permítanme hacer un enchastre, es ver para allá y para allá. ¿Qué quiere decir con para allá? Lo que vamos a hacer es chequear cada una de estas tres condiciones, y una vez que tenemos las tres condiciones, utilizando este sí solo sí, terminamos verificando que el 30 divide la expresión que queremos. Ahora, ¿por qué es cierto que si 2 divide, por ejemplo, ¿por qué es cierto que si 2 divide a 5 por A al cuadrado menos 1 y 3 divide a 5 por A al cuadrado menos 1, por ejemplo, 2 por 3 divide a la expresión?
¿Eso por qué es? Bueno, hay un resultado de la teoría, ¿no? Que teníamos, a ver, si lo podemos recordar, teníamos que si A divide a B, no, vamos a ver así, C. A divide a C y B divide a C, bueno, esta iba a quedar mal acá, ahí, ahí está. A divide a C y B divide a C y A y B son coprimos, entonces el producto divide a C. Bien, entonces acá tenemos, digamos, el A sería el 2, el B sería el 3, y 2 y 3 son coprimos. ¿Qué quiere decir coprimos? Que no comparten divisores en común, salvo el 1 y menos 1. Entonces, si nosotros podemos verificar que 2 divide a la expresión y que 3 divide a la expresión, luego 2 por 3 divide a la expresión. O sea, me quedan 6. Y si verificamos que 5 divide a la expresión, 6 y 5 son coprimos, porque los únicos divisores que comparten son el 1 menos 1. Entonces 6 por 5 lo va a dividir y eso es lo que queríamos. Esa es la idea del ejercicio, ¿no? Entonces, veamos. Bueno, este resultadito teórico que tenemos acá, este resultado teórico que tenemos por acá, si mal no recuerdo, está en la teoría, en la guía, y si no, es un lindo ejercicio para que ustedes lo traten de verificar. Así que bueno, si no lo encuentran, ejercicio. Entonces, veamos primero que 2 divide a 5 por A, y bueno, acá vamos a escribirlo ya factorizado. Por A menos 1, por A más 1. Entonces el objetivo es chequear que independientemente del valor que tenga A, siempre 2 va a dividir a toda esa expresión. Entonces, bueno, ¿cuál es, digamos, el truquito de estos ejercicios? Pensar en lo siguiente. Al A lo voy a pensar en dividir por este número. Si yo al A lo divido por 2, bueno, no sé qué resultado me da, porque el A no lo conozco. Lo único que sé es un número entero. Pero sí puedo pensar en las posibilidades. Si yo un número entero lo divido por 2, ¿cuáles son los posibles restos que me pueden aparecer? Claro, Alejandro, perfecto. Si yo a un número entero lo divido por 2, no sé qué cocientes voy a tener, pero sí conozco los posibles restos, que son 0 y 1. Entonces, al dividir A por 2, pueden, no, puede, sí, está bien, pueden aparecer 2 posibles restos. Como bien dijo Alejandro, 0 y 1. ¿Ah? Es decir, tengo una página en blanco, sí, perfecto. Bien. Es decir, se pueden presentar dos casos. El primer caso es, si yo al dividir A por 2 me queda resto 0, ¿qué significa? Que el A es de la forma 2 por K con K entero. ¿Sí? Si el resto es 0, significa que el A es par. Y la otra es que sea de la forma 2K
más 1. Sería el resto, ¿no? Con K entero. O sea, dividir por 2, me van a aparecer dos casos. O la de la forma 2 por un número entero, o de la forma 2 por un entero más 1. Entonces, estudiemos cada caso. Bien. Entonces, fíjense lo siguiente. Me están pidiendo la pantalla anterior. Bueno, igual, chicos, recuerden que la clase la voy a subir a internet. Y si por algún motivo no la subo, se contactan conmigo y les paso el PDF. Es más, lo podría pasar hoy al finalizar también. Si me lo recuerdan, lo hago. Tengo la posibilidad de bajar el PDF, creo que sí, se los paso por Zoom. Háganme acordar, eso sí. Porque ya a la edad no recuerdo muchas cosas. Bueno, entonces, estudiemos cada caso. Caso 1. ¿Qué pasa si A es igual a 2 por K? Si es igual a 2 por K, yo me perdí. Entre tantos casos y K y qué sé yo, me perdí. Vuelvo atrás. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo era ver que 2 divide a toda esta expresión. Pero ahora yo sé, en el primer caso, que la es de la forma 2 por K. Ok, entonces, veamos qué pasa con esa expresión. Esto es 5. Sabemos qué pasa con la expresión original, que era 5 por A menos 1 por A más 1. 5 por A menos 1 por A más 1. Como estoy en el caso 1, el A es de la forma 2 por K. Bueno, reemplazo. Esto me va a quedar 5 por 2 por K, 2K menos 1, 2K más 1. Pero fíjense que ¿quién apareció acá? El 2. Y estamos escribiendo la expresión como 2 por un número entero, que es 5 por K por 2K menos 1 por 2K más 1. Esto es un número entero. Esto quiere decir 2 divide a la expresión. Bueno, caso 2. En otro caso, A va a ser de la forma 2K más 1. Bueno, en este caso, entonces, otra vez, la expresión 5 por A menos 1 por A más 1, esto es más largo de escribir que de explicar. Reemplazo A por 2K más 1, esto queda 5 por 2K más 1 por, cuidado acá, tengo que reemplazar A por 2K más 1 y además tengo un menos 1 acá. Así que me queda 2K más 1 menos 1. Y acá tengo 2K más 1 más 1. Bien. Hacemos un poco de cuentas y nada más. Esto queda 5 por 2K más 1. Esto queda 2K. Y esto queda 2K más 2. Fíjense que apareció el 2 este de acá. Así que la expresión es 2 por un número entero, que sería todo el resto. Entonces, 2 termina dividiendo, es un divisor de la expresión. Así que independientemente de los casos, de la forma que tenga A, siempre 2 va a dividir la expresión. Por lo tanto, de los casos anteriores, casos anteriores, 2 divide a la expresión. 5 por A por A al cuadrado menos 1. ¿Se entendió? ¿Se entendió esta parte de la divisibilidad por 2? ¿Por qué? Porque si entendieron esta parte, vamos a poder hacer cualquiera. Si entendemos esta parte, lo otro es similar. Porque para hacer que 3 divida la expresión, al A
así como antes lo dividimos por 2, lo vamos a dividir por 3. No, Uriel, no llegamos a que A es igual a 2 por K, sino que al lado lo dividimos por 2 y aparecen dos posibles restos. O sea, el A va a ser de la forma 2 por algo, o el A va a ser de la forma 2 por A más 1. Y en cada caso, terminamos chequeando lo que queremos verificar. O sea, no es que llegamos a igual a 2K, sino que en el caso que A es igual a 2K, se satisface lo que queremos. Y en el otro caso, también. Entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, o sea, muy parecido, pero haciendo la división por 3. Bueno, profe, pero si el primo fuese 7, ¿habría que hacerlo con los 7 restos? Sí. ¿Cuál es el problema? Nos sobra pizarra. Bien. Voy a agregar una página. Entonces, para verificar que 3 divide a la expresión que es 5 por A menos 1 por A más 1, dividimos al valor A, para no poner al valor A, por 3, obteniendo 3 posibles restos. Ustedes saben bien, porque esto lo aprendieron antes de nacer, que cuando dividimos por un número natural, tenemos tantos posibles restos como es el número natural, ¿no? Y van de 0 al número natural menos 1. Es decir, en este caso, 0, 1 y 2. Ok. Bueno, luego tenemos los siguientes casos. No me acuerdo cómo lo pusimos hoy, si pusimos ítems. Creo que pusimos ítems, sí, ítems. Entonces, por un lado, acá estamos dividiendo por 3. Así que cuando el resto sea 0, A va a ser de la forma 3 por K para algún K entero. De hecho, se escribe de manera única, ¿no? El otro caso va a ser que A sea de la forma 3K más 1 con K entero. En otro caso, A va a ser de la forma 3K más 2 con K entero. Bueno, caso 1. En el caso 1, consideramos la posibilidad de que al dividir A por 3 me da 0, es decir, A va a ser de la forma 3 por K. Pero bueno, entonces en este caso, ¿qué pasa con la expresión? 5 por A menos 1 por A más 1, ¿cuánto va a quedar? Reemplazo A por 3K, es el mismo cuentito, lo mismo que hicimos hace un rato. Pero tenemos 3 casos. Esto queda 5 por 3 por K por, fíjense que acá ya apareció el 3, así que ya estaría en realidad. Esto es 3K menos 1 por 3K más 1. Y también estoy mirando la consulta de Rocco. Sí, eso sería el caso anterior. Ahora estamos viendo por 3. Bien. Ok, Rocco, perdón. Pensé que estabas consultando. En realidad pensé que estabas haciendo referencia a dividir por 2 en este caso. Estabas como presentando un subcaso. Te iba a decir que no es necesario. Perdón, te perdí mal la pregunta. Bien. Bueno, entonces la expresión queda 3 por algo. ¿Sí? 3 por un número entero. Listo. No hay mucho más que decir. 3 divide a la expresión que queríamos. Bueno, y así con cada caso, ¿no? Si A de la forma 3K más 1, 5 por A
por A menos 1 por A más 1, esto va a ser igual a 5 por A, que es 3K más 1. Fíjense lo que pasa con la segunda expresión. Esto me va a quedar A, que es 3K más 1, y le resto 1. Bien, vamos a hacer la cuenta más rápido. 3 por K. Y en el segundo va a quedar 3K más 1 más 1. 3K más 2. Este menos 1 hace que, entre comillas, desaparezca este más 1. Y entonces tenga, como antes me quedó el 3 acá, acá me queda acá. De ahí la importancia de la factorización, porque uno visualiza más rápidamente cuál de los factores hace que aparezca la divisibilidad por 3. Luego, entonces, otra vez, 3 divide a 5 por A menos 1, por A más 1. Ok, y el último caso, donde ya se imaginarán que el factor que va a hacer aparecer la divisibilidad por 3 va a ser este. Porque me va a quedar más 2, más 1, que es más 3. Bueno, A de la forma 3K más 2, y entonces, estoy quedando sin espacio en la pizarra, quiero terminarlo acá. Entonces, 5 por A menos 1, por A más 1, esto va a quedar 5 por A, que es 3K más 2, A menos 1, que es 3K más 1, y A más 2, que es 3K más 3. Bueno, para verificar que la expresión es divisible por 3, tiene que aparecer el 3. Y acá no apareció. Bueno, no apareció, pero casi. Tomo un factor común acá, en este factor, y listo. Esto es 5 por 3K más 2 por 3K más 1 por 3 por K más 1. O sea, hice factor común 3 en el último factor. Y ahí apareció el número 3, y la expresión entonces está igualada, perdón, a 3 por el producto de los otros factores. Bien, haré una página. Entonces, de los casos anteriores, esa expresión es divisible por 3. Es decir, 3 divide a 5 por A al cuadrado menos 1. Bien. ¿Se entendió? O sea, teóricamente, si entendieron el caso anterior, no deberían tener problemas con este, porque la única diferencia que hay es que tengo más casos y alguna cuentita más. O sea, un factor común que antes no tuvimos que hacer, en el 3K más 3. Pues en esencia es lo mismo, digamos. Va gratis. Correcto, ahora vamos a ver que para el caso del primo 5, del entero 5, no es necesario hacer los 5 casos, o sea, los 5 restos 0, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque fíjense cómo la expresión. Observemos que 5 por A al cuadrado menos 1 es igual a 5 por A al cuadrado menos 1, ¿no? Es obvio. Y el 5 está acá. Es decir, la expresión 5 por A al cuadrado menos 1 es igual a 5 por una expresión. Esta expresión es un número entero. Ya está. Luego, 5 divide a 5 por A al cuadrado menos 1. Ojo, la expresión es divisible por 5. La expresión es múltiplo de 5. 5 es divisor de la expresión. Cuidado ahí con los conceptos que pueden confundirse. Bueno, entonces verificamos. 2 divide la expresión. Vamos a poner acá A. 2 divide la expresión. Tenemos que 3 divide la expresión y tenemos que 5 divide la expresión, perdón. Entonces, de A
B y C, como 2, 3 y 5 no comparten divisores en común, salvo 1 y menos 1, entonces 2 por 3 por 5 va a dividir la expresión. Bueno, es decir, 30 divide a 5 por A por al cuadrado menos 1. Bueno, fíjate, Rocco, si lo último que escribiste no te viste mal, porque I siempre es divisor de I, como I es múltiplo de I. No, a ver. Bueno, ahora voy a tu consulta. ¿Se entendió, chicos, el ejercicio entonces? ¿Se entendió? Bien. Para que quede claro, no quiero terminar demasiado con esto porque está en la teoría, pero ¿qué significa esta expresión? X divide Y. Significa X divide a Y. También significa X es un divisor de Y. Y también significa Y es múltiplo de X. Por ejemplo, bien sencillito. 6 es igual a 2 por 3. Así que 2 divide a 6. Pero también 2 es un divisor de 6 y 6 es múltiplo de 2. Lo mismo con 3. Bueno, eso está en la teoría, ¿no? Ok. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio donde empezamos a jugar ya con el concepto de máximo común divisor. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es repasar algunas propiedades que ustedes deberían saber y para que, digamos, un poco repasen, recuerden cómo se pueden utilizar. Uriel, B siempre tiene que ser menor que A. ¿Cuándo? ¿Para hacer qué? No te entendí. ¿Para que A divida B? A divide B. ¿Y vos decís que el segundo tiene que ser menor que el primero? No, acá 2 dividido 6, ¿no? Y 6 es mayor que A. Y también podemos tener que 2 divide menos 6, porque menos 6, dándome la tableta, es menos 3 por 2. Y si hermano menos 6, en este caso es menor que 2. ¿Qué tienen los dos casos? Sí, tienen que limar estas cuestiones que son importantes en decir enteros. Ver cómo interactúan, cómo se trabaja con los números negativos. Bien. Digamos, y las propiedades del estilo como la que hicimos acá, como la que recordamos acá, saber qué pasa si, por ejemplo, yo le saco la condición de que hay veces en coprimos. ¿Se verifica o no se verifica? Y no, buscar un contraejemplo. Bueno, ese tipo de cosas. Ok. Chicos, ¿me siguen viendo la pantalla? Porque acá me aparece un cartel raro. Bueno, o sea, me aparece un cartel raro, ya veremos qué pasa. Bueno, entonces, objetivo de este ejercicio, hallar el máximo común divisor entre los enteros A y B, sabiendo que 2 por A más 26 por B es igual a 10,
que ves un número impar, no lo veo yo, acá está, perfecto, y ves un número impar, donde además el B verifica que con 5 son coprimos. ¿Esto qué quiere decir? Que los únicos divisores en común entre B y 5 son 1 y menos 1. Pues me está diciendo que el máximo común divisor entre B y 5 es 1. ¿Ah? Bien. Entonces, la única condición, digamos, la única propiedad que conocemos que nos relacione A con B es esta que tenemos acá. Y el objetivo del ejercicio, ¿qué es? Calcular el máximo común divisor. O sea, este es el objetivo, ¿no? Ah, estoy usando el rojo. El objetivo es verificar cuánto da el máximo común divisor entre A y B. Entonces, bueno, vamos a partir de la única condición que conocemos, que es esta igualdad. Que es, digamos, la única condición que relaciona A con B. Después, los otros dos datos son datos sobre B, no sobre A. Entonces, como 2 por A más 26 por B es igual a 10, entonces usamos el resultado teórico, que es un sí solo sí, entre hacer una combinación lineal entre los dos números enteros y el máximo común divisor. Si yo tengo una combinación lineal de A y B y me da 10, eso implica, en realidad es equivalente, a que el máximo común divisor entre los números enteros divide al número que me da la combinación lineal. Es decir, no sé cuál es el máximo común divisor, no lo sé. Pero sé que tiene que dividir a 10. Entonces, si el máximo común divisor entre A y B divide a 10, ¿cuáles son las posibilidades? Tendría que mirar los divisores de 10 que son 1, menos 1, 2, menos 2, bueno, todos los divisores, pero quedarme con los positivos. ¿Por qué me quedo con los positivos? Porque esto es el máximo común divisor. ¿Ah? Entonces, yo no sé cuánto da el máximo común divisor entre A y B, pero sé que no me va a dar negativo, porque si yo tengo un divisor negativo, va a estar el positivo. Y este es el máximo. Entonces, ¿cuáles son los posibles divisores de 10? ¿Cuáles son los divisores de 10? Tenemos 1, 2, 5, bien, Rocco, 10. Muy bien, muy bien, bien, genial. ¿Sí? Los divisores de 10 son 1, 2, 5, 10, menos 1, menos 2, menos 5, menos 10. Pero el máximo común divisor, bien, bien, Agustín, el máximo común divisor tiene que ser positivo. Entonces me quedo con los positivos. Esas son las posibilidades. Ahora tenemos que ver cuál de estas podemos descartar. Y ahí es donde entra el rol de B, que sabemos que es un número impar y que con 5 no comparte divisores, salvo el 1 y menos 1. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Qué pasaría si el máximo común divisor entre A y B diese 2? A ver, si el máximo común divisor de B es 2, esto me está diciendo que el 2 es un divisor de ambos y que es el mayor. En particular, me está diciendo que 2 es un divisor de ambos. Es el mayor, pero es un divisor compartido. Entonces, 2 divide A y 2 divide B. Es un divisor que comparten, es el mayor, pero lo comparten. Y esto no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? ¿Por qué 2 no puede dividir a B? Porque B es un número impar. Esto es falso, es un absurdo. Absurdo, pues B es impar. Repito, si el máximo común divisor entre A y B es igual a 2, 2 sería un divisor en común y sería el máximo. Pero bueno, en particular sería un divisor en común. ¿Qué quiere decir que sea el divisor en común? Que es divisor de los dos.
Pero 2 no puede dividir a B, porque si 2 fuese un divisor de B, B sería de la forma 2 por un número entero y me quedaría par. Pero no puede ser, B es impar. ¿Qué pasa si el máximo común divisor es igual a 5, como está ahí proponiendo Agustín? ¿Qué pasa si el máximo común divisor entre B es igual a 5? Bueno, de la misma forma, podemos decir que 5 va a dividir a A y 5 va a dividir a B. ¿Ah? Porque es un divisor en común, otra vez. ¿Por qué 5 no puede dividir a B? Exacto, Alejo, muy bien. ¿Por qué 5 no puede dividir a B? Porque esta condición me está diciendo que el divisor máximo que comparten es 1. Y acá tendría un divisor compartido entre 5 y B, que es el mismo 5. Entonces, vamos a poner así. Directamente, como el máximo común divisor entre B y 5 es igual a 1, 5 no puede ser divisor de B. Entonces llegamos a un absurdo. Repito, vamos otra vez. Este renglón, estos dos renglones es cortito, pero quiero que lo entiendan bien. Sabemos que estamos pensando qué pasaría si el máximo común divisor entre A y B fuese 5. Bueno, en particular, 5 es un divisor en común, así que lo dividirá A y lo dividirá B. Ahora, ¿por qué el 5 no puede dividir a B? Porque por dato, B y 5 no comparten divisores más que el B menos 1. Y acá el 5 es un divisor de 5 y también de B. Estarían compartiendo el 5. No quiere decir que el máximo común divisor entre B y 5 sea 5, pero va a ser mayor o igual. Eso no puede pasar. Algo similar va a pasar con el 10. Si el máximo común divisor entre A y B es igual a 10, entonces 10 divide A y 10 divide B. La tableta se me está colgando. 10 divide B. Ahora, si 10 divide a B, 5 divide a B. ¿Por qué? Porque en definitiva, 5 divide a 10. Pues 5 divide a 10. O sea, si 10 es un divisor de B, 5 también va a ser un divisor de B. Porque además, porque 5 es un divisor de 10. Piénsenlo así. Si el B de la forma 10 por algo, es 2 por 5 por algo. Entonces aparece el 5. Pero ya vimos que el 5 no podía dividir a B. Absurdo. Lo mismo para 2, claro. Si el 10 divide a B, lo hubiéramos pensado así. Si el 10 divide a B, entonces B termina siendo un número par. ¿Sí? Eso lo somos, Mili. Muy bien. Bueno, entonces, descartamos, fíjense. Discúlpenme la chanchada, pero descartamos el 2, descartamos el 5, descartamos el 10. Por lo tanto, el máximo común divisor entre A y B tiene que ser igual a 1. Luego, el máximo común divisor entre A y B tiene que ser igual a 1. Bien. Este es uno de los ejercicios donde uno ve claramente que si no tengo estudiada, sabida, entendida la teoría, no me va a salir. Estamos usando varias cosas. Estamos usando la propiedad que relaciona máximo común divisor con una convención lineal. Estamos utilizando fuertemente la definición de máximo común divisor y la definición de divide A. Bueno, estamos usando varias cosas, ¿no? Ok. Bueno, luego concluimos que el máximo común divisor entre A y B es igual a 1. Eso quiere decir que son relativamente primos o equivalentemente A y B son coprimos. ¿Está? Vayamos a este ejercicio. Chicos, mientras ustedes lean el enunciado,
ya un minuto y vuelvo, un segundito, por favor. Bien, perdón. Ok, entonces, queremos calcular el menor natural, o sea, es un entero positivo, que tenga exactamente 15 divisores. Para esto vamos a recordar cómo hacemos para hallar la cantidad de divisores de un número entero, un número natural, ¿no? Un número entero. Si nosotros queremos calcular la cantidad de divisores de un número entero, lo que hacemos es escribirlo como potencia de primos, y dependiendo cómo me quede escrito ese producto, mirando los exponentes puedo conseguir la cantidad de divisores que tiene el número. ¿Qué quiere decir? Sea n un natural. ¿Sí? Bueno, por el teorema fundamental que vimos en la teoría, a este n lo puedo escribir como potencia de primos. Entonces, n va a ser de la forma un primo, p sub 1 a la e1 por p sub 2 a la e2 por p sub n a la e sub n. ¿Sí? Donde cada uno de estos p sub i son primos distintos, y estos exponentes, los e sub i, son potencias naturales mayores o iguales que 1, ¿no? O sea, los e sub i son enteros con e sub i mayor o igual que 1, y esto es para todo i entre 1 y n. Sí, entonces, por ejemplo, acá tendría 2 por 2 al cubo por 5 al cuadrado por 7 a la 4, bueno, así. Ok. Acá tenemos un número natural. Si el n fuese un número entero distinto de 0, distinto de 1 y menos 1, acá aparecería un menos 1. O sea, en realidad, esta forma de escribir todo número entero, distinto de 1, menos 1 y 0, es única. Hay que poner un más menos 1 acá, porque podría ser negativo. Pero como en este caso el n es natural, es positivo. Entonces va a ser de esta forma. Ahora, una vez que yo tengo la expresión, lo tengo al n como potencia de primos, ¿cuántos divisores positivos tiene? Por ejemplo, me voy un poquito del ejercicio. Supongamos que el n fuese este. 2 al cubo por 3 a la 4 por otro primo, 11 al cuadrado. ¿Sí? Un divisor de n, d divide n, si el divisor tiene esta forma. 2 por a la t1, 3 a la t sub 2, 11 a la t sub 3, donde el t sub 1, ¿qué valores puede tomar? De 0 a 3. El t sub 2 de 0 a 4. Y el t sub 3 de 0 a 2. De 0 a 2. Acá no lo puse. Sería por más menos 1. Vamos a poner acá. Me quedó feo acá, discúlpenme. De positivo. Vamos a decir.
Si estamos mirando los divisores positivos. ¿Cómo, Mili? No entiendo tu consulta. Sí, sí, Ibate su 3. Bien. ¿Por qué? Porque fíjense, si por ejemplo yo asigno a los tres exponentes 0, ¿qué número me va a quedar? Acá me queda 2 a la 0, por 3 a la 0, por 11 a la 0, me queda el 1. El 1 es un divisor. Si yo le pongo, por ejemplo, t1 igual a 3, acá 3 y acá 2, 2 al cubo por 3 al cubo por 11 al cuadrado es un divisor de n. ¿Está bien? Y así tomo todas las combinaciones posibles de esta forma, donde recorro los exponentes desde el 0, esto es importante, desde el 0 hasta el número que tengo como exponente. Si ustedes miran acá, ¿cuántos casos pueden aparecer sobre t sub 1? O sea, ¿cuántas posibilidades tengo de t sub 1? 0, 1, 2, 3. Acá tengo 4 posibilidades. ¿Acá cuántas tengo? 0, 1, 2, 3, 4. 5 posibilidades. Y acá tengo 0, 1, 2. 3 posibilidades. Entonces, si yo quiero saber la cantidad de divisores positivos, se me traba la tableta, positivos de ese n, son todas las posibilidades que yo tengo, las combinaciones de poner acá exponente, exponente, exponente. Si acá tengo 4 posibilidades, acá tengo 5 y acá tengo 3, entonces va a ser 4 por 5 por 3. Son todas las posibilidades. Que de otra forma, el 4 de donde proviene del exponente más 1. 3 más 1. Acá tengo 4 más 1 y 2 más 1. No. ¿Por qué solo 2, 3 y 11? Porque, digamos, esto es un ejemplo. Estoy pensando no solamente en el ejemplo. En general podría haber más primos, ¿no? Pero yo estoy diciendo, bueno, suponemos que tenemos este número, que es 2 al cubo, por 3 a la cuarta, por 11 al cuadrado. Queremos saber cuántos divisores tiene. Bueno, la cantidad de divisores está ligada a las potencias de los primos. Al 3, al 4 y al 2. ¿Por qué? Porque es la cantidad de posibilidades que tengo para utilizar como exponente para esos divisores. Y como agrego el 0, porque yo tengo que tener la posibilidad de que me quede el 1, bueno, entonces siempre me queda más 1, más 1, más 1. En todos los casos, 3 más 1 por 4 más 1 por 2 más 1. Bien. Volviendo al ejemplo. Acá, la cantidad de divisores, fíjense que de la forma que está bien escrito acá, la cantidad de divisores, recuerden, positivos, ¿no? ¿Por qué? Pues si yo quiero los negativos, perdón, si yo quiero los negativos, hay tantos negativos como positivos. Se sería esta cuenta por 2. Entonces, la cantidad de divisores positivos de n, ¿cuánto darían? Bueno, darían el exponente del primer primo, más 1, por el exponente del segundo primo, más 1, y así siguiendo hasta el exponente del último primo. No sé si hay 1, si hay 2, si hay 500, no lo sé. Bien. No entiendo tu pregunta, Rocco. Los números que elegimos, esto es a modo de ejemplo nada más. Esto no tiene nada que ver con el ejercicio, digamos. Esto es un ejemplo. Ejemplo. ¿Sí? Lo que hicimos es pensar un ejemplo para que ustedes recuerden cómo podemos, a partir de la escritura de un natural como potencia de primos, ver la cantidad de esos positivos que tiene. Sí, 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 digamos, no, ojo,
No podemos elegir el 3, 9 y 24, porque tienen que ser primos. Bien ahí Alejandro y Alejo, los dos atentos, tienen que ser primos. Bueno, ahora, por ahora no sé el dato que es el único dato que tengo, ¿no? Porque queremos que este n tenga 15 divisores positivos. Es decir, en realidad nosotros queremos que este producto, estoy con el rojo, queremos que este producto, es decir, el E sub 1 más 1 por el E sub 2 más 1 por hasta el último, eso me dé 15. Entonces, no conocemos el natural, no conocemos los primos que están en la descomposición, pero sí sabemos que cuando multipliquemos sus exponentes sumándole 1, me tiene que dar 15. A ver, Rocco, lo que estás diciendo está bien, pero no del todo. ¿Por qué? Primero, vos decís que, bueno, tiene que ser entonces 1 por 3 por 5. Primero, yo acá no sé si hay 3 factores. Acá en principio son n, podrían ser 1, 2 o más. Segundo, si utilizo al 1, si alguno de estos factores, fíjense, si alguno de estos factores diese 1, ¿cuánto sería el E sub i? Si el E sub i más 1 me daría 1, no, Rocco, no sería menos 1, sería 0. Es decir, que en la descomposición estaría el primo elevado a la 0, o sea, no estaría agregado. Estamos asumiendo, fíjense, de hecho está acá escrito, ¿no? Que son mayores o iguales que 1. Si E sub i es mayor o igual que 1, E sub i más 1 es mayor o igual que 2. Ok, claro, exacto. Bien. Exacto, Rocco, bien. Bien, entonces ahora tenemos que ver este 15, cómo puede ser obtenido por factores de esta forma. Entonces, posibilidades. Esto lo voy a hacer un poquito más informal. Existen las siguientes posibilidades. Y si voy a utilizar lo que Rocco mencionaba hace un ratito. Entonces, el 15 puede ser escrito como 3 por 5. Donde este 3 en realidad lo tendremos que pensar como 2 más 1 por 4 más 1. Es decir, podría pasar que el E sub 1 sea 2 y el E sub 2 sea 4. La otra posibilidad es que el 15 sea igual a 15. O sea, 15 por 1. Y esto sería 14 más 1. ¿Esto qué estaría diciendo? Que el 15 proviene de un exponente, de un único exponente, donde el E sub 1 me da 14. O sea que en este caso, el natural sería un primo elevado a la 14. Entonces va a tener 14 más 1 divisores positivos. ¿Ah? Y bueno, y no hay otra forma, ¿no? Escribir el 15. El 15 lo puedo escribir como 3 por 5 o como 15 por 1. O sea, que me quede igual a 15. Esas son las dos posibilidades. Bueno, hasta acá no tendremos mucho más para hacer. Pero ahora volvemos al enunciado. Queremos el menor natural. Lo único que sabemos hasta ahora es que... Vamos a escribirlo así. A ver, voy a ver. Luego... existen dos posibilidades. La primera es 3 por 5. Existen dos posibilidades. Que el n sea de la forma
P sub 1 al cuadrado por P sub 2, fíjense cómo quedaba, a la 4. Y la otra es que el índice de la forma, P sub 1, claro, exacto, a la 14. Y realmente no sabemos. O sea, no sabemos cuál de las dos formas es. Pero ahí es donde entra el juego de buscar el menor natural. Porque fíjense, por ejemplo, yo acá al n le podría poner 3 a la 14. 3 a la 14 tiene 15 divisores positivos. Pero también podría poner 11 a la 14. Y 11 a la 14 tiene 15 divisores positivos. Ahora, si estoy buscando el menor, entre esos dos me quedaría con el 3. ¿Está? Bueno, acá donde ustedes tienen que pensar qué primos tengo que utilizar y qué forma, cuál de las dos me conviene usar para obtener el menor natural. Bueno, a ver, no hay mucho para pensar, ¿no? Si yo busco el menor natural, estos primos, ¿quiénes van a ser? O sea, tanto el P1 como el P2, ¿con qué primos voy a jugar? Y con los primos, los menores que conozco, ¿no? Claro, y dale con el rojo. Si n es el menor natural, P1 y P2 tienen que jugar entre el 2 y el 3. Entonces, ¿qué posibilidades voy a tener? Que el P1 sea el 2 y el P2 sea el 3, o sea que me quede 2 al cuadrado por 3 a la cuarta. La otra posibilidad, invertir el rol. Que el P1 sea 3 y el P2 sea 2. La otra posibilidad me la da este elemento, que es P1 a la 14, que sea 2 a la 14, y la otra posibilidad que sea 3 a la 14. Bueno, ¿cuál de estos cuatro es el menor? Y si ustedes hacen la cuenta, el menor es este que tenemos acá, 144. Claro, exacto. Muy bien, perfecto. ¿Está? La clave, ¿cuál fue? Y descomponer a natural como potencia de primos y saber cómo a través de esa descomposición puedo sacar información sobre la cantidad de divisores. Si este ejercicio pediría divisores negativos, sería lo mismo. Si este ejercicio pediese divisores a secas, bueno, ahí este número no podría ser, porque la cantidad de divisores a secas es la cantidad de divisores positivos por 2. Así múltiplo de 2. ¿Está? ¿De dónde salió el conjunto formado por 2 y 3? Porque estamos intentando buscar que el n sea el menor natural posible. Entonces, para obtener el menor natural posible, jugamos con los menores primos, que son el 2 y el 3. Bien, ahí estoy viendo que en el chat tengo ayudantes, me encanta. Eso sí, a honores, ya les digo. Los dólares son para mí. Bien, ahí como toma de tiempo. 9:15. Hagamos uno más que tenía acá preparado, y después los dejo descansar un ratito, que tiene que ver con la escritura de los números enteros en otra base. Ok. Escribir un número entero en una base B, cualquiera, bueno, tiene que ser un número positivo. Bueno, esto, digamos, tienen que recordar la teoría, ¿no? Pero escribir un número en una base cualquiera es pensarlo exactamente como sabemos en base 10. ¿Sí? En base 10, si tenemos. Para nosotros, ¿qué quiere decir estos símbolos? ¿Qué quiere decir estos símbolos? Estos símbolos tienen un sentido.
O sea, tener los dígitos 2, 3, 5 y formados de esta manera, para nosotros significa el número 5 más 3 por 10 más 2 por 10 al cuadrado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar en base decimal, en base 10. ¿Sí? Para el 235, a nosotros nos enseñan que es 5 unidades, más 3 unidades de 10, más 2 de 10, más 2 de 100. ¿Está? En realidad, en la notación que utilizamos en clase, sería un subíndice 10. Estamos usando una base 10. Y es que estamos acostumbrados, ¿no? Ustedes cuentan la cantidad de dólares que les sobra por mes, lo hacen en base decimal. Pues están acostumbrados desde que eran jóvenes. Ahora son todos viejos. Bien, esta es la misma idea, pero en una base cualquiera. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? El objetivo, perdón, de este ejercicio no es escribir ciertos números en una base, sino que es como recíproco. Acá, perdón, como tener el camino inverso. ¿Por qué? Porque queremos encontrar una base de forma tal que yo tenga esta igualdad. Que al número 110 en base B, si lo multiplico por el 20 en base B, y le resto el número 35 en base B, me quede 2154 en base B. ¿Está? Entonces lo que hacemos, vamos a hacer, ya que nosotros naturalmente estamos acostumbrados a trabajar en base 10, vamos a escribir todo en base 10 y vamos a resolver ahí. ¿Qué quiere decir 110 en base B? ¿Qué número es este? Bueno, esto es 0 más 1 por B más 1 por B al cuadrado. ¿Sí? Este dígito es el término independiente, el que le sigue hacia la izquierda es multiplicado por B a la 1 y así siguiendo, sumando exponentes. Así que esto me queda B más B al cuadrado. El 20 de B, el 20 en base B, esto es 0 más 2 por B, que es igual a 2B. Y después tenemos el 3,5 en base B. Bueno, observación. Yo digo el 3,5 en base B. Si ustedes dicen el 35 en base B, bueno, no estaría mal si tienen en cuenta que no es un 35, que son los dígitos 35, ¿no? Bueno, 35 en base B, o sea, 3,5 en base B, esto es 5 más 3B. Ya escribí este número, el segundo, el tercero, me falta el de la igualdad, que es el 2154, en base B, esto es 4 más 5B, más B al cuadrado, o sea, 1 por B al cuadrado, más 2 por B al cubo. 2 por B al cubo queda 4 más 5B más 1B al cuadrado más 2B al cubo. Bien. Bueno, y ahora resolvemos esta igualdad, reemplazando. Tenemos que B más B al cuadrado, multiplicado por el 20 en base B, que es 2B, menos 3,5 en base B, que es 5 más 3B, cuidado con el paréntesis por este menos, que sería igual a esta expresión. 4 más 5B más B al cuadrado más 2B al cubo. No sé si te entiendo la pregunta, ¿eh? ¿Por qué lo vas a multiplicar por 1? Lo multiplicás por el dígito que corresponda. Y después con los exponentes empezás con la base elevado a la 0 y vas elevando el exponente en 1 tantas veces como la cantidad de dígitos que tengas, ¿no? Bueno, entonces acá, esto es simplemente una ecuación, después ustedes ya conocen. Sí, se multiplica por 1 porque es b a la 0. O sea, es la base elevado a la 0, ¿sí? Es el mismo formato que en base decimal, pero en vez de usar el 10, usan base B. De hecho, para ustedes es súper importante este tema, porque, por ejemplo, ustedes sabrán que la informática utiliza base binaria, base 2.
donde los dígitos que usamos que usan es el 0 y el 1, ¿no? Tienen un claro ejemplo donde se usa fuertemente una base distinta a la decimal, la base binaria. Bueno, entonces acá tenemos, acá hacer cuentitas, esto es 2b al cuadrado, más 2b al cubo, menos 5, menos 3b. ¿Por qué resto 5 más 3b? Porque acá tengo menos, esto que tenemos acá, ¿no? Menos 3,5 más cb. Y 3,5 más cb es 5 más 3b. Es menos toda esta expresión. Ok, entonces tenemos, me perdí, b por 2b, 2b al cuadrado, b al cuadrado por 2b, 2b al cubo, menos 5, menos 3b, es igual a 4 más 5b, más b al cuadrado, más 2b al cubo. A ver qué nos queda acá. Esto lo puedo simplificar. 2b al cuadrado, menos b al cuadrado, b al cuadrado. Menos 3b, menos 5b, menos 8b. Menos 5 menos 4, menos 9. Esto es una ecuación cuadrática, ¿no? Invocamos a Bhaskara, como a usted le gusta decir, pensamos en la fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado, y esto va a quedar b igual a menos 1 es una solución, creo que sí. Menos 1, sí. Una solución es b igual a menos 1, y la otra solución es b igual a 9. Esas, digamos, serían las soluciones de esta ecuación en los reales. Pero ¿qué pasa? B representa una base, no puede ser menos 1. Así que esta es la respuesta. A ver, Rocco. Sí, la base siempre es un número positivo. Miren, miren, los que están preguntando sobre el cambio de base. eh, Alejandro está contestando. Bueno, los que están con dudas respecto al tema, miren la guía, ahí está bien clarito. O sea, yo tengo un número, lo puedo escribir en un lenguaje en otro. ¿Sí? En el lenguaje que estamos acostumbrados, base 10. Pero bueno, yo ese número también lo puedo escribir en otras bases. Y eso tiene un montón de utilidades. Por ejemplo, en computación. Ok. Este es el ejemplo. Y bueno, ya estaríamos. ¿Qué hora es? 9:30 casi. Sí, yo la verdad que prefiero cortar acá. En un segundo. Quiero detener la grabación.